Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 2. El caballero, segunda parte. El silencio más profundo en la concha sagrada. Dado clavo y nombrado caballero, Weiss estaba tan ocupada mirando la extraña arma que la polilla les había dado que no notó su presencia en la enfermería hasta que escuchó que algo chocaba contra una cama. Con el corazón en la garganta, Weiss miró hacia arriba y vio a la criatura que había invocado. Antes no había tenido tiempo de mirarlo bien. Sin embargo, ahora tenía una estatura aún más intimidante en medio de la noche. Todo su cuerpo se confundía con la oscuridad y solo el extraño rayo de luz de la luna que iluminaba la máscara de la criatura le permitió a Weiss verlo. La criatura caminó hacia ella y Weiss levantó la manta, como si fuera a ofrecerle algo de protección. «Quítate de en medio», ordenó, blandiendo el clavo de los sueños. Para su sorpresa, la criatura se detuvo. Se quedó firme por un momento, sin apartar los ojos negros de su rostro. Hasta que de repente se dobló. Weiss no soltó ni un ep. La criatura, por inhumana que fuera, estaba claramente exhausta. Se apoyaba en un solo brazo y temblaba en silencio. Máscara blanca como la de un Grimm, pero sin odio. No me mató. Parece que me está escuchando. No es una invocación, en absoluto. Pero, la invoqué yo. Weiss se sobresaltó cuando la criatura, que casi se había vuelto a poner de pie, volvió a caer con un fuerte estruendo. Estaba prácticamente jadeando, no estaba en condiciones de ponerse de pie. Y, sin embargo, comenzó a intentarlo de nuevo. «Basta, tonto». Las palabras habían salido de su boca antes de que pudiera detenerse, y Weiss había salido de la cama y se había acercado a ella. Fue solo el doloroso tirón de la vía intravenosa lo que la detuvo y siseó. La criatura, que la había estado mirando en silencio, se arrastró hacia ella y extendió un brazo hacia la vía intravenosa. La máscara no mostraba expresión alguna, pero la intención era clara. Weiss apartó la mano de un manotazo y le dirigió una mirada de desaprobación. La criatura se encogió hacia atrás, casi en tono de disculpa. Y trató de ponerse de pie de nuevo. «Dije que pararas», siseó Weiss, agarrando la mano de la criatura. No estaba segura de qué esperaba. La sustancia dura y brillante realmente no debería haberla sorprendido. La criatura intentó apartar la mano, pero Weiss no se lo permitió. «No estás en condiciones de moverte, sea lo que seas», le dijo Weiss. La criatura la miró sin comprender y Weiss pudo sentir los temblores más leves bajo su mano. Weiss esperó una respuesta. Cuando no la obtuvo, frunció el ceño. «Bien». Todavía no había respuesta, y su irritación se desvaneció cuando se le ocurrió algo. «¿Puedes entenderme?». La criatura asintió. «Entonces, ¿por qué no me respondes?». No hubo respuesta excepto una inclinación de cabeza, y Weiss pensó por un momento. «¿No puedes hablar?». Un gesto de asentimiento. Al menos eso aclaró las cosas. Aunque dificultaría la obtención de respuestas. Tendría que limitarse a preguntas de sí o no. Mientras ordenaba sus pensamientos, miró a la criatura silenciosa. Ahora, de cerca, podía ver la fractura en forma de pelo que recorría el lado derecho de la máscara, justo sobre un ojo. Casi como una cicatriz. «¿Conoces a esa mujer polilla?», preguntó Weiss. La criatura la miró, inclinando la cabeza. Weiss titubeó un poco, dándose cuenta de que no podía ofrecer más información que esa. «Entonces, ella me dio esto», dijo Weiss, invocando el aguijón onírico una vez más. La criatura se concentró inmediatamente en la brillante espada, mirándola intensamente. Luego, antes de que Weiss pudiera reaccionar, retiró su mano de su agarre para pincharla. La criatura quedó inmediatamente envuelta por la luz rosada del aguijón onírico, y pequeños glifos salieron volando de la luz con un sonido metálico. Y en ese sonido metálico, Weiss escuchó un susurro. Luz, el susurro era débil y, si el día no hubiera sido como fue, Weiss lo habría ignorado. Ahora, cuando la luz rosada desapareció de la criatura, Weiss parpadeó y se aclaró la garganta. «¿Fuiste tú?». La criatura la miró fijamente y Weiss suspiró. Bueno, había una manera de probar esa teoría. «Quédate quieto», dijo, invocando una vez más el aguijón del sueño. «Y dime cuál es tu nombre». Ella pinchó a la criatura con la uña y, rodeada de luz una vez más, escuchó el débil susurro. «Sin nombre, sin nombre».
Las palabras salieron de la boca de Weiss antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué demonios quieres decir con eso de que no tiene nombre? Todo tenía un nombre. Incluso las cosas de hace cientos de años. Pero no sucedió lo mismo durante ese tumultuoso período anterior y posterior a la Gran Guerra, se dio cuenta Weiss. Con cierta inquietud, preguntó. Dime, ¿sabes algo de la Gran Guerra de hace 80 años? Guerra. Eso fue a la vez un alivio y una preocupación. Un alivio porque esa criatura no era una especie de monstruosidad de esa época que ella había invocado de alguna manera. Pero ahora se dio cuenta de que su pregunta era un poco tonta. ¿Quién no había oído hablar de la Gran Guerra? La criatura aparentemente frente a ella. Weiss se dio cuenta sobresaltada de que estaba empezando a morderse el labio otra vez. La segunda vez en un solo día. Ni siquiera en sus primeros días en Beacon lo había hecho. Se estaba volviendo descuidada. Dime, Weiss dudó antes de continuar, ¿conoces alguno de los reinos? Weiss no estaba segura de qué respuesta quería o esperaba. Fuera lo que fuese, ciertamente no era nido sagrado, Ayonest. Un nombre, por fin, pero no de ningún reino del que hubiera oído hablar. Archivó el nombre y continuó con sus preguntas. ¿Vale significa algo para ti? ¿Mangle? ¿Mistral? ¿Bakou? ¿Menagerie? La criatura sacudió la cabeza y Weiss respiró profundamente. Así que, los hechos hasta ahora. Había convocado a una criatura que no era Grimm, no sabía nada de la Gran Guerra ni de los reinos y solo le había ofrecido un nombre extraño. Además de eso, Weiss había escapado de una especie de mundo de sueños o algo así, donde una polilla le había dado un arma que desafiaba toda lógica. Espera un momento, la polilla. Weiss podría obtener respuestas de ella. Ahora que tenía una idea de qué preguntas debería haber hecho antes. Pero había estado tan preocupada por despertar, ¿cómo encontró la polilla de nuevo? ¿Se quedó dormida? Oh. Weiss se levantó lentamente y le lanzó una mirada a la criatura cuando ésta intentó seguir su ejemplo. Voy a intentar algo, anunció. La criatura no reaccionó cuando Weiss levantó el aguijón onírico. Pensó en la polilla y en ese mundo extraño y, con un grito, bajó el arma. Por un momento no pasó nada y Weiss sintió que se sonrojaba. Sin embargo, antes de que pudiera reprenderse a sí misma, los extraños glifos aparecieron una vez más, llenando la visión de Weiss hasta que quedó ciega. Cuando se fue, ella estaba de nuevo en el estudio. Pero no sola. ¿Tú? ¿Cómo hiciste? La criatura dejó de mirar a su alrededor y se volvió hacia ella. Bajo la suave luz de la guarida, aunque no por ello menos sobrenatural, la criatura resultaba menos intimidante. Ah, regresas, portador. Era la mujer polilla, que no parecía sorprendida en absoluto ni por Weiss ni por la criatura. Weiss se sentó inmediatamente, con las rodillas debajo de ella, y comenzó a hablar. Tengo muchas preguntas. Weiss dudó sobre cómo llamar a la polilla. Ja. Yo soy el vidente, querido portador. ¿Acaso tú lees tu mente? No. No llevas máscara, portador. Weiss respiró hondo, controló su expresión y asintió. Vidente. Mi nombre es Weiss Schne. La vidente no cambió su expresión al oír el nombre. En piloto automático, Weiss hizo un gesto hacia la criatura. Y esta es, antes de darse cuenta de su error. En el momento de silencio que pasó el vidente tarareó. Sé de tu amigo, Wielder. Aunque no muchos más lo recuerdan, muchos han oído hablar del caballero hueco de Ayonest. ¿El caballero hueco? Y ese nombre otra vez. El Olouknig, al oír su nombre, se levantó visiblemente. No fue muy lejos, sus cuernos rasparon el techo, pero miró fijamente al vidente con una intensidad que hizo que Weiss se sintiera incómodo. Ah, eres mucho más grande que el anterior Wielder, Olouknig. ¿Portador anterior? Weiss parpadeó, distraído. Melemo, no eres la primera en usar el aguijón de los sueños, señorita Schne. Sin embargo, eres la primera de tu especie en usarlo. ¿El primero de mi especie? ¿Te refieres a un humano? Ah, muy inteligente, Wielder. ¿Humanos? ¿Así se llama a los de tu especie? A pesar de lo diferentes que son, sus sueños son muy parecidos a los de los insectos. ¿El nombre Ayonest te dice algo? Preguntó Weiss con cautela. Volvería para obtener respuestas y las iba a conseguir. Ah, el reino de Ayonest. Actualmente te encuentras dentro de sus fronteras.
dentro de las fronteras de su sueño. ¿El nombre Remnant te dice algo? Ah, me temo que no. Bueno, Weiss pensó que eso explicaba algo. Antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, la vidente habló. Portador, el velo entre el sueño y tu reino se ha cortado, y muchos sueños perdidos han invadido tu reino. Si no los reúnes, te espera el desastre. ¿Espera, qué? Vuelve a mí, portador, una vez que hayas reunido suficiente esencia para que el aguijón onírico brille. Entonces encontrarás las respuestas a las preguntas que buscas. Esperar, no te desesperes, portador. Con el Ollouknigt a tu lado, recuperarás esos sueños perdidos en poco tiempo. Por ahora, descansa. La guarida se estaba desvaneciendo y antes de que Weiss se diera cuenta, estaba parpadeando mientras el sol de la mañana brillaba a través de las ventanas de la enfermería. Weiss maldijo en silencio y se sentó. Vio al caballero hueco acurrucado al final de su cama, mirando fijamente hacia las puertas de la enfermería. Aunque no tenía expresión alguna, el caballero estaba claramente en guardia. Weiss se llenó de sentimientos encontrados al ver eso. Si el Ollouknigt hubiera sido una invocación real, se habría sentido eufórica. Pero tener un ser extraño de quién sabe dónde, con una voluntad autónoma que la protegía, era extraño. No estaba mal, pero ciertamente no era bueno. Ciertamente no, se dio cuenta Weiss con un suspiro, cuando alguien entró para ver cómo estaba y vio al Ollouknigt mirándolos. ¿Cómo voy a explicártelo?, murmuró Weiss. El caballero la miró de reojo antes de volver a mirar hacia la puerta. Mientras intentaba encontrar algún tipo de explicación, Weiss nunca pensó en por qué estaba en la cama cuando había entrado al sueño desde el suelo. E incluso si el Ollouknigt pudiera hablar, nunca ofrecería la información. El caballero tenía un deber. Las respuestas llegarían o no. Por ahora, debía proteger a Lady Weiss. Dado clavo y nombrado caballero, el profesor Ozpin ya se lo esperaba. O al menos no le sorprendió. Después de la reunión informativa del equipo Rubí y del informe de Peter, la paranoia que habitaba en su alma le dijo que no debía contar con que este incidente fuera solo eso. Y como ocurrió muchas veces en el pasado, su presentimiento resultó ser cierto. Aunque no estaba sorprendido, parpadeó al entrar a la enfermería y ver a la extraña criatura que vigilaba a su estudiante. En el momento en que vio a la criatura, Ozpin tuvo que contener un jadeo. La criatura se parecía tanto a una de las criaturas de Grimm que por un instante intentó coger su arma. Fue solo la falta de odio que emanaba de la criatura lo que lo detuvo. Eso, y las enfermeras que trabajaban alrededor de la criatura. Sí, muchas de ellas le lanzaban miradas de miedo a la criatura, y todas parecían agradecidas cuando él y la profesora Godwich entraron en la enfermería. Pero la criatura no les prestó atención. Un Grimm habría asesinado a todos sin pensarlo. Esta criatura, fuera lo que fuese, no lo era. Tranquilo, profesor, susurró Ozpin mientras Glinda se ponía tensa a su lado. Luego, tomando un sorbo de su preciado café, se acercó a su estudiante. La criatura se giró de inmediato para mirarlo y Ozpin quedó impresionado por la insondable oscuridad de sus ojos. Una ausencia de cualquier cosa. ¿Podrías parar eso? Ozpin volvió la mirada hacia su estudiante al mismo tiempo que lo hacía la criatura. Weiss se veía mejor que ayer, ya que se había quedado sin aura. Ahora parecía realmente apaciguada. Ese es el director de la Academia Beacon, y le mostrarás el debido respeto. Le susurró Weiss a la criatura. Algunos días, Ozpin se preguntaba si merecía el respeto apropiado. Ahora, sin embargo, se sentía un poco conmovido y perplejo. Confiaba en que la señorita Schne, incluso después de un severo agotamiento del aura, daría y exigiría la cortesía adecuada. La criatura miró fijamente a la chica enojada por un momento antes de mirar fijamente a Glinda. Ella es la subdirectora. La criatura volvió su mirada hacia la puerta y mientras Ozpin se reía, estaba ocupado tomando notas sobre el extraño ser. Grimm ciertamente no tenía modales. O no obedecía órdenes. No de la señorita Schne, al menos, señorita Schne, me alegra ver que se ha recuperado, dijo Ozpin. Weiss se sentó erguida y lo miró sin confrontación. Todo muy educado y, en su mayor parte, innecesario. Al menos para él. Ozpin sabía que Glinda tenía debilidad por la heredera debido al hecho de que, en la mayoría de los casos, Weiss era la voz de la razón del equipo Rubí.
Y cuando no era la señorita Schne, era la señorita Xiaolong. Gracias, señor. Le pido disculpas por cualquier molestia que haya podido causar. La pregunta, señorita Schne, es ¿qué pasó exactamente ayer? Señor. Ozpin tomó asiento, notando que cada vez que se movía la criatura miraba en su dirección. Me temo que no tenemos una imagen clara de lo que pasó ayer. Tus compañeros de equipo y el profesor Pork dieron su versión de los hechos, pero esperaba que pudieras aclararnos la situación. Weiss dudó antes de dar su versión de los hechos. Había estado practicando el arte de la invocación, el secreto de la familia Schne, y estaba a punto de dar por finalizado el día después de que ninguno de sus intentos diera frutos cuando de repente invocó al caballero hueco. La criatura parecida a un insecto procedió entonces a protegerla de lo que había asumido que eran amenazas y reapareció a su lado en medio de la noche. Mucho explicado, pero quedan muchas más preguntas. Primero, señorita Schne, debo pedirle que, si intenta entrenar con sus glifos en el futuro, no se exceda. El agotamiento del aura no es un asunto que se tome a broma, dijo Ozpin con seriedad. Weiss se sonrojó pero asintió y Ozpin tomó otro sorbo de café. En segundo lugar, admito que quizá esté menos familiarizado que tú con los glifos de tu familia, pero esta criatura no es exactamente normal. No lo es, señor. Weiss dudó y Ozpin le hizo un gesto para que continuara. Solo podemos invocar a enemigos que hayamos derrotado previamente. Nunca he luchado contra el Ollouknigt antes, señor. Y nuestras invocaciones no tienen autonomía, señor. ¿No es así? Preguntó Ozpin. No había tenido muchas oportunidades de observar el acto de invocación. Cuando lo había visto en acción, a menudo veía que las invocaciones actuaban de forma muy similar a como lo habrían hecho en vida real, y reaccionaban a cosas que el invocador no podía saber. No, señor. Son semiautónomos, pero sin órdenes no pueden. Weiss suspiró. Las invocaciones son solo construcciones de aura. No tienen personalidad, no actúan sin órdenes. ¿Y esta criatura tiene personalidad? La criatura se volvió hacia él y, lenta y deliberadamente, lo evaluó. Ozpin ocultó su sorpresa detrás de un sorbo de café, incluso cuando Weiss comenzó a reprender su invocación. Lo que había asumido que no tenía emociones tal vez no lo fuera tanto como había supuesto. No creerás que este es un simple Grimm, interrumpió Ozpin. No, señor, admitió Weiss. Profesor, advirtió Glinda. Hay una manera sencilla de comprobarlo, profesora Godwich. ¿Puedo? Weiss asintió y dudó antes de volverse hacia la criatura. La criatura se quedó quieta, mirando a Ozpin. No reaccionó ni siquiera cuando extendió la mano hacia ella. No reaccionó ni siquiera cuando colocó una mano sobre su elegante máscara. No reaccionó cuando envió un suave pulso de aura hacia ella. Pero el aura de la criatura reaccionó, empujándolo con un pulso de luz blanca intensa. Ozpin escuchó a Glinda respirar profundamente detrás de él y se dio cuenta de que todos los ojos en la habitación estaban puestos en él y en la criatura. Todos saben que las criaturas de Grimm no tienen alma, no tienen aura, dijo Ozpin mientras retiraba la mano. La criatura siguió mirándolo. Dígame, señorita Schne. ¿Se le ocurrió el nombre? Preguntó Ozpin con cautela. La señorita Schne meneó la cabeza. No, señor. No sé qué he invocado. No sé cómo, señor. Pero sé que se llama Ollouknigt. ¿Y cómo sabes eso? Preguntó Glinda. Weiss se quedó en silencio por un momento, su expresión delataba un conflicto interno. Finalmente la chica suspiró y respondió. Me llegó en mis sueños. Ozpin comprendía por qué la señorita Schne no quería ofrecer semejante explicación. Era demasiado extraña, demasiado mística para tener sentido o para creerla. Ozpin sabía de magia mejor que la mayoría, y la explicación de la señorita Schne no hizo más que aumentar su preocupación. Me parece claro lo que hay que hacer, anunció. Glinda y Weiss se giraron hacia él, esperando su respuesta. Una vez que se haya recuperado, señorita Schne, regresará a sus clases. Se le dará un día adicional para cualquier tarea que tenga actualmente. En cuanto a Ollouknigt, estoy seguro de que el profesor Oblek estará positivamente feliz ante la perspectiva de la investigación, dijo Ozpin secamente. Glinda puso los ojos en blanco y Weiss pareció cortésmente confundido. Tal vez debería llamar a su familia, señorita Schne.
Tal vez ellos también sepan algo. Por supuesto, señor. Por ahora, descansa un poco. Seguro que tu equipo vendrá a visitarte más tarde y te dejaré a ti que se lo expliques, dijo Ozpin amablemente. Sí, señor. Gracias, dijo Weiss con una inclinación de cabeza. La respuesta de Ozpin murió en su garganta cuando el Ollouknigt inclinó su propia cabeza. Se quedó mirando a la criatura durante un largo rato, incluso mientras ésta le devolvía la mirada. Ven, Glinda. Tenemos que hacer algunos trámites, y eso no era mentira, pensó Ozpin con amargura y pesar. Señor, ¿qué piensa hacer? Preguntó Glinda mientras regresaban a la torre. Por ahora, tengo la intención de esperar. Está claro que Ollouknigt no supone una amenaza, dijo con esperanza. Consciente de que Glinda no estaba contenta, se volvió hacia ella y le dedicó una sonrisa. Por supuesto, lo vigilaré de cerca. Yo también lo haré, dijo Glinda, y Ozpin supo que a la primera señal de violencia el Ollouknigt haría caer el techo sobre él. Por ahora, solo podemos esperar y ver, suspiró Ozpin. No envidio a la señorita Schne por tener que explicar su invocación. Señor. Si el Ollouknigt hubiera podido ser desinvocado, ¿no crees que la señorita Schne lo habría hecho? Ozpin escuchó la lenta exhalación de Glinda y sintió su mirada fija en él, y tomó un sorbo de café. El futuro será interesante, reflexionó. Ahora bien, con suerte, esa vieja maldición de Mistralí, ojalá vivas en tiempos interesantes, resultó no ser cierta. De alguna manera no se sentía muy optimista. Dado clavo y nombrado caballero, Weiss pasó el resto de la mañana agonizando sobre cómo iba a explicarle todo a su equipo. Y exactamente qué les iba a explicar. Todavía se sentía mal por dejar los detalles más finos sobre el día de ayer fuera de su explicación al director. Pero, no había querido quedar como una tonta. Apenas sabía nada sobre lo que sucedió ayer. Decirle al director que de alguna manera había entrado en un mundo de sueños llamado Allownest y se encontró con una polilla de tamaño humano que le dio una extraña arma de aura sin poder explicar qué era Allownest o el aguijón del sueño, o incluso quién era Seer, no le sentó bien a Weiss. Vuelve a mí, portador, cuando hayas reunido suficiente esencia para que el aguijón del sueño brille. Entonces encontrarás las respuestas a las preguntas que buscas. Si así era como Seer quería jugar, entonces bien. Recopilaría esta esencia, obtendría sus respuestas y luego informaría al director. Se formó un plan sólido, Weiss asintió con la cabeza y se recostó por un momento. Se sentó completamente erguida cuando escuchó el sonido revelador de Ruby Rose corriendo hacia la enfermería. Era un sonido muy característico. Weiss. Ruby Rose irrumpió en la enfermería, con su uniforme escolar y una expresión preocupada en su rostro. Normalmente reprendería a su compañera por ser tan dramática, pero considerando lo que había sucedido ayer, Weiss simplemente suspiró. Hola, Rugat. ¿Estás bien? Ruby, pulmones. Hola Weiss Cream. Weiss suspiró de nuevo, sin poder masajearse las sienes porque Ruby seguía abrazándola. La expresión del rostro de Jan le indicó a Weiss que la rubia se daba cuenta de eso. Sin embargo, para sorpresa de Weiss, la sonrisa brillante de Jan se convirtió en una mirada más preocupada y miró a Weiss, como si las enfermeras no la hubieran curado ya. ¿Estás bien, Weiss? Yo, estoy bien, ¿estás seguro, Weiss? Sí, Ruby, estoy segura, ¿estás realmente seguro? Sí, pero ¿lo eres? ¿Sí? Weiss entrecerró los ojos y se volvió hacia Blake, que estaba a su lado con una pequeña sonrisa. Blake tuvo el valor de sonreír aún más cuando Weiss la miró con enojo antes de reír. Es bueno verte despierto, Weiss, dijo Blake cálidamente. Es bueno estar despierto, Blake. Y por última vez, estoy bien, Ruby. Ruby hizo pucheros pero finalmente la soltó y se sentó a su lado. No podemos culparnos por estar preocupados por lo que pasó ayer, dijo Jan. Aunque lo dijo a la ligera, Weiss sintió que se sonrojaba. Mis disculpas. No quise preocuparlos a todos. Sus compañeros de equipo se miraron entre sí, desconcertados, y Ruby le dedicó una gran sonrisa. Está bien. Sé que no fue tu intención hacer lo que sea que hiciste. ¿Qué hiciste, Weiss? Preguntó Jan. No apareciste a cenar y cuando fuimos a buscarte había un grim enorme y espeluznante. ¿Sí?
Era muy alto y desgarbado, y como dijo Jan, era realmente espeluznante. Incluso usó una espada e hizo explotar el suelo. Nunca había oído hablar de Grimm, y adivina qué. El profesor Pork también estaba confundido. Por supuesto, lo mató de un solo golpe, pero aún así, ¿estabas practicando la invocación, no? Dijo Blake, interrumpiendo a Ruby. Weiss miró a Blake, sorprendido. ¿Cómo sabes sobre la invocación? Bueno, Blake se encogió de hombros, es un secreto a voces que la familia Schne tiene el único caso registrado de semejanza hereditaria, y que esa semejanza les permite convocar copias de los hermanos Grimm. Tu familia no lo oculta realmente. Blake parecía incómodo y Weiss podía aventurar una suposición de por qué Blake sabía más sobre los Schne que la persona promedio. No se lo guardaba rencor. Tal vez alguna vez, pero alguna vez nunca se habría relacionado con Blake. Y estaba increíblemente contenta de que esos tiempos hubieran pasado. Blake era un amigo increíble, en quien Weiss confiaría su vida. Mi familia nunca consideró necesario mantenerlo en secreto. No es como si alguien pudiera replicar nuestro semblante, admitió Weiss. Espera, pensé que tu semblanza eran tus glifos. Preguntó Ruby. Lo es. Pero dentro de la semblanza de Schne hay un arte secreto. La invocación nos permite convocar a enemigos que derrotamos una vez antes para que cumplan nuestras órdenes. ¡Guau! Eso es un poco injusto, dijo Jan. ¿Dice el equivalente humano de la tercera ley de la física? La respuesta de Jan fue sacar la lengua. Ruby se puso un dedo en la barbilla y se quedó pensativa. Entonces, ¿esa cosa de ayer era una de tus invocaciones? Ojalá fuera así de sencillo. Sí y no, suspiró Weiss. Aún no he alcanzado el arte de la invocación. A pesar de mi dominio de los glifos, la invocación todavía se me escapa. Ayer estuve intentando aprender a invocar. Espera, ¿estuviste entrenando tu semblante todo el día de ayer? Preguntó Jan. Sí, sé que fue una tontería por mi parte. Yo, simplemente no podía soportar el hecho de que aún no había alcanzado una parte tan simple de mi semblanza. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Preguntó Ruby en voz baja. Por un momento, Weiss se sintió sorprendida. ¿Por qué no había pedido ayuda? Porque era algo que tenía que hacer sola. Weiss sabía que esto no le parecería bien a la mayoría de su equipo. Tal vez Blake lo entendería, pero yo no pensé en eso. Estaba entrenando mi semblanza Y. El entrenamiento de semblanza es bastante individualista, sí, dijo Jan. Y Weiss sabía que la rubia lo entendía. De todo el equipo Ruby, Jan era la mejor en técnicas de entrenamiento adecuadas y eficientes. Cuando Weiss le preguntó cómo sabía tanto, Jan la sorprendió aún más diciendo que no solo su padre era el entrenador general de la Academia de Señales, sino que Jan había tomado varias clases optativas sobre el tema. Se tomaba su entrenamiento en serio. Aún así, deberías haberle pedido a uno de nosotros que te acompañara. Cualquier observación podría haber ayudado, y también nos habría venido bien el entrenamiento, advirtió Jan. Ahora lo sé, suspiró Weiss. Entonces, dijo Ruby, aparentemente contenta de que Weiss no fuera a hacer nada tonto en el futuro, cosa que no haría. Bueno, igual invocaste esa cosa ayer, así que no lo hice. O más bien, lo hice, pero... Con un gruñido, Weiss dio la explicación sobre su semblanza que le había dado al director. El Olouknik no es una invocación normal, terminó. Jan parecía pensativo, Ruby parecía un poco confundida y Blake le estaba dando a Weiss una mirada extraña. ¿Caballero hueco? No hay una manera fácil de explicar esto, empezó Weiss lentamente. Queriendo acabar con el momento, dio una fuerte palmada. Salid. Casi valió la pena ver cómo las miradas de confusión en los rostros de su equipo eran reemplazadas por la sorpresa cuando el Olouknik salió de debajo de la cama de enfermería en la que se había estado escondiendo. Recordaría, en particular, la forma en que Jan lanzó un breve grito. Saluda al Olouknik, logró decir Weiss con una expresión serena mientras su equipo miraba al caballero en estado de shock. Dado clavo y nombrado caballero, el lugar estaba muy apretado debajo del nido para dormir y el caballero se alegró de poder estirarse nuevamente. La noble, Lady Weiss Schne, le había explicado cómo intentaría ayudar a su equipo a entrar en él. Aún así, el caballero se tensó al ver a rojo, negro y amarillo.
Y después de que los tres se recuperaron de su sorpresa, el caballero pudo ver cómo Negro se estaba tensando, preparándose para atacar. El caballero quería ponerse tenso, pero Lady Weiss le había inculcado que permaneciera tranquilo. Rojo, negro y amarillo eran sus queridos amigos y el caballero trabajaría junto con ellos. El caballero nunca había trabajado con enemigos del pasado. Nunca había trabajado con nadie. Así las cosas, si Lady Weiss no quería que les hicieran daño, entonces el caballero no les haría daño. Antes de que las negras pudieran atacar, Weiss extendió una mano. Espera. Está bien. Bien. Weiss, sé cómo se ve, pero déjame explicarte. El caballero se quedó quieto mientras Lady Weiss hablaba en voz baja con sus amigos. Pasó un largo momento y la desconfianza no desapareció de los ojos de Yellow y Black. Pero no la atacaron. Ahora que estamos todos en la misma página, permítanme hacer las presentaciones. Equipo Rubí, este es Yellow Knight. Yellow Knight, este es el equipo Rubí. Ruby Rose, Ey. Red saludó con la mano, sus extraños ojos plateados le dirigieron al caballero una mirada curiosa. Black Belladonna, Black asintió, sus ojos color ámbar no se apartaron del caballero. Y Yang Xiaolong, ¿qué pasa?, dijo Yellow, con una voz demasiado relajada. El caballero siguió mirándolos. Lady Weiss le había explicado que eran estudiantes, no de conocimiento como los estudiantes del maestro, sino más bien del arte de la lucha. El caballero no podía ver señales de clavos, ni nada que se pareciera a armas o armaduras. Pero no los subestimaría. Habían resistido la última vez. Incluso si solo eran estudiantes. El caballero simplemente tendría que recuperar su antigua fuerza. El caballero comenzó a alejarse mientras el equipo de Lady Weiss la obligaba a conversar con él. Sabía que no debía quedarse en conversaciones de las que no estaba al tanto, así que se mantuvo a cierta distancia y vigilante. Si Lady Weiss decía que el equipo Rubí no era una amenaza, entonces ellos no eran una amenaza. Eso no significaba que otras amenazas pudieran presentarse. Y ahora el caballero tenía más que proteger que Lady Weiss. Lady Weiss sería la primera prioridad, siempre, pero el caballero también protegería a su equipo. En cierto modo, ahora eran camaradas, El caballero bajó la mirada cuando Ruby Rose se acercó sigilosamente a él. El extraño insecto, aparentemente humano, le estaba lanzando al caballero una mirada curiosa. No era algo a lo que no estuviera acostumbrado. En las pocas ocasiones en que el público de Ayounes lo había visto, muchas miradas similares se habían dirigido hacia él. Aún así, no había miedo en sus ojos. Y ella no era una amenaza. Así que el caballero miró a Ruby Rose por un momento, antes de volverse hacia la puerta. Solo para que su atención fuera atraída por Ruby Rose, quien le dio un codazo en el costado. El codazo había sido suave, no hostil, por lo que el caballero no tomó ninguna medida. Se volvió hacia Ruby Rose, quien continuó mirándolo con esos ojos plateados. ¿Qué quería ella? Entonces, ¿eres Yellow Knight? Supongo que ya nos presentaron, pero es un placer conocerte. Weiss me dijo que te quedarás con nosotros por un tiempo, así que bienvenido al equipo Rubí. Ruby Rose comenzó a murmurar varios nombres que no parecían estar relacionados de ninguna manera, excepto por contener las letras R, W, B, y H. No parecía muy feliz con ninguna de las palabras. Yellow Knight observó esto por un momento, sin estar seguro de qué debía hacer. Nunca había estado preparado para esto. Por lo tanto, decidió fingir que Ruby Rose no estaba allí. Lentamente, para no causar alarma, el Yellow Knight sacó los restos de su uña. No importaba cuántas veces mirara su vieja arma, el hecho era que estaba rota. En otro tiempo, habría sido increíble. Una uña hecha del mineral de balde más puro, capaz de romperse. Pero el tiempo que había pasado en el templo del huevo negro había corroído la uña hasta que no era más que un arma contundente. Y el ataque de ayer de ese corpulento guerrero fue la gota que colmó el vaso. No debería haber importado. El caballero solo tendría que encontrar otro clavo, pero, este clavo había estado presente durante mucho tiempo. Al caballero no le pareció bien tirarlo. Estaba tan ocupado pensando que el caballero se sorprendió cuando Ruby Rose se inclinó para mirar más de cerca el clavo. Vaya, ¿esta es tu arma? ¿Puedo verla? El caballero se sintió incómodo con la perspectiva, pero no veía ninguna razón para negarle el favor al compañero de equipo de Lady Weiss.
así que le entregó con cuidado al pequeño humano los restos del aguijón puro. No sabía qué haría Ruby Rose con el aguijón. No parecía del tipo que usa un aguijón largo como el caballero. El caballero estaba a punto de observar la puerta una vez más cuando vio la forma en que Ruby Rose sostenía los restos del clavo. Lo sostenía como alguien familiarizado con ese tipo de armas. No solo eso, el brillo en sus ojos le recordó al caballero al herrero de clavos. El agarre de un guerrero pero la perspicacia de un herrero. El caballero se volvió hacia Ruby Rose mientras ella miraba los restos del arma, murmurando en voz baja. Por la forma en que se rompió, no es que sea metal barato, sea lo que sea. Debió ser muy viejo y griega. ¿Qué antigüedad tiene esta arma? Ruby Rose se giró para mirar al caballero. El caballero la miró fijamente antes de encogerse de hombros. No tenía idea de cuánto tiempo había estado sellada en el templo del huevo negro. Atrapada en una batalla eterna con la luz de la plaga, el caballero había perdido todo sentido del tiempo. Vaya. Bueno, es una arma bien hecha. O al menos lo era, probablemente podríamos reconstruirla. El caballero se animó y se inclinó para acercarse más. Ruby Rose parpadeó. ¿Te gustaría eso? El caballero asintió. No podía defenderse adecuadamente sin un arma. Ruby Rose le sonrió antes de darse la vuelta. Hola, Weiss. ¿Qué? ¿Puedo llevar a Oyou-Knight al herrero? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que arreglar su arma? Dijo Ruby, blandiendo el clavo roto. El Oyou-Knight se volvió hacia Lady Weiss, que parecía estar pensando en la idea. Finalmente, con un suspiro, le hizo un gesto a Ruby Rose para que se fuera. Está bien. Pero, por favor, no provoques problemas. No te preocupes, todo estará bien. Oye, iré contigo, hermana. Dijo Yang Xiaolong alegremente. Una ovación artificial. El caballero podía entender por qué quería unirse a ellos. Todavía no confiaba en el caballero. No tenía por qué ser tan paranoica, pero no era una visión indecorosa en una guerrera. Ruby Rose parecía estar de acuerdo con ello y la caballero siguió a los dos humanos mientras salían de la enfermería. El caballero tendría que mantener su fe en Black Belladonna, hasta que tuviera un clavo una vez más. Dado clavo y nombrado caballero, Rubes, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué? Ruby parecía sinceramente confundida, y Yang miró hacia atrás para asegurarse de que el Oyou lo que sea no las estuviera escuchando. No es que pudiera decir si el alto, moreno y espeluznante estaba escuchando, con esa máscara inexpresiva. ¿Tienes miedo? Maldita sea, ¡no! Le susurró Yang a su demasiado astuta hermana menor. Ruby la miró fijamente por un momento antes de encogerse de hombros. Su arma está rota, Yang. ¿Entonces? Bueno, ¿cómo van a pelear sin él? Preferiría que no pudiera pelear en absoluto, murmuró Yang. Ruby se detuvo en medio del pasillo y se giró hacia su hermana, con el ceño fruncido en su rostro. Yang Xiaolong, no estarás sugiriendo privar a un guerrero de su arma, ¿verdad? Dijo Ruby bruscamente. Oye, SHHH. Yang extendió las manos. Ruby siguió mirándola de esa manera y Yang suspiró. Mira, tal vez me dé miedo, pero estoy más preocupada. ¿Y si empieza a atacar a la gente? ¿Confías en Weiss? ¿Qué? Por supuesto, ¿qué clase de pregunta es esa? Yo también confío en Weiss. Por eso confío en que no invocará nada peligroso, dijo Ruby con sencillez. Rubes, estoy bastante seguro de que Weiss no quería convocar a este tipo. Pero lo hizo. Y no le hicieron daño. Diablos, el caballero la estaba protegiendo de nosotros. Confío en ellos. A veces eres demasiado confiado, suspiró Yang. ¿Eso es algo malo? Yang se volvió hacia el caballero, que se encontraba a una distancia respetuosa, mirando fijamente a una pared. Trató de ver más allá del monstruo que los había atacado ayer. No lo creo, dijo finalmente Yang. Al menos, quería creer que no era algo malo, que podía confiar. Ruby tarareó, pero no dijo nada más. En cambio, blandió el arma rota que le había dado el caballero. Además, mira esto. Puede que esté viejo y roto, pero mira lo intrincado y bien hecho que estaba. Es un auténtico clásico, como Croce Amors. Yang se sorprendió cuando, después de haber logrado convencer a todos de que le mostraran sus armas, Ruby había pasado un buen rato hablando efusivamente del arma de Jaune.
Su hermana pequeña podría haber sido una tonta de las armas, pero no tendía a los clásicos. Pero aparentemente Cloce Amors había sido lo suficientemente clásico como para impresionar incluso a Ruby. Algo sobre que tenía como 80 años y todavía estaba afilada, Dios mío. Jan miró el arma con más atención. Era una espada, pero no de ningún estilo con el que su mano estuviera familiarizada. En primer lugar, no tenía empuñadura. Al menos no una clara. Todo parecía estar hecho de una sola pieza de metal. No había una guarda visible ni correas de cuero alrededor de la empuñadura. Si no hubiera estado en el punto de mira ayer, habría dicho que era el intento de un aficionado de fabricar una espada. Un pedazo de basura. Puede que Jan no fuera la nerd del arma como lo era Rubes, pero sabía lo suficiente. Una espada tan extraña podría haber sido difícil de manejar para un humano, pero para lo que fuera el Ollouknig. Tiene un aspecto extraño, dijo finalmente. Parece más bien una lanza, sí, dijo Ruby con indiferencia. Y ahora que lo había dicho, Jan se dio cuenta de que era algo así como una lanza. Como un arma de justa, por muy poco prácticas que fueran las lanzas de justa, 2. ¿De verdad crees que puedes forjarlo de nuevo? Al menos puedo intentarlo, dijo Ruby. Lo más difícil será decidir de qué metal la haré. Esta espada no está hecha del material tradicional, eso es seguro, dado clavo y nombrado caballero, así que... Ruby Rose aplaudió. Logré conseguir algo de acero al carbono. El Ollouknig miró fijamente el metal que había en el banco. Ruby Rose esperó, con una sonrisa en su rostro. Y Yang Xiaolong saludó a los demás humanos en la herrería, probablemente tratando de tranquilizarlos. No era así como el caballero se imaginaba que sería una herrería de clavos, pero estaba claro que se trataba de una herrería de clavos. Y Ruby Rose sabía cómo moverse por ella, caminando con una facilidad innata. Cuesta un poco, pero esto debería ser suficiente para reforjar tu espada. Y además es un buen metal. El caballero levantó un trozo de metal. Era metal. Pesado, resistente. Metal. El caballero no pudo decir mucho más al respecto. Ahora ya estás listo para forjar. El caballero miró a Ruby Rose mientras ella aplaudía. Pasó un momento y la sonrisa de Ruby Rose desapareció. Rubes. ¿Estás seguro de que saben cómo, forjar? Preguntó Yang Xiaolong. Ruby Rose miró al humano amarillo con extrañeza. ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro, los cazadores y las cazadoras aprenden a fabricar sus armas, pero los milicianos no. Los soldados tampoco. Yang Xiaolong se volvió hacia el caballero. ¿Sabes cómo fabricar una espada? El caballero sacudió la cabeza. Pensar que los humanos que tenía delante eran expertos tanto en clavos como en herrería, una combinación extraña, pero no absurda. Ruby Rose parecía confundida, antes de sacudir la cabeza. ¿Quieres que te haga tu arma? Preguntó, vacilante. El caballero asintió y Ruby Rose se balanceó hacia atrás. Bueno, está bien. No te defraudaré, dijo Ruby Rose, decidida. Ruby Rose, la herrera, se puso a trabajar, murmurando en voz baja, y el Ollouknig tomó asiento. Yang Xiaolong miró al caballero. Esto va a llevar un tiempo, lo sabes, ¿verdad? Era consciente, sí. ¿Te quedarás sentado aquí o? El caballero no se movió y Yang Xiaolong se encogió de hombros. Supongo que es tu deseo. Por suerte es domingo, bueno, me voy, ¿vale? Está bien. El caballero, adivinando que se trataba de una cuestión de confirmación, asintió. Y luego, cuando Yang Xiaolong se fue y Ruby Rose siguió trabajando en su arte, el caballero esperó. Dado clavo y nombrado caballero, el caballero abrió los ojos y sintió el alma de Lady Weiss. Un momento después, Lady Weiss entró en la herrería, seguida por Yang Xiaolong y Black Belladonna. Ahí estás, dijo Lady Weiss. El caballero se puso de pie, firme, y se quitó el extraño cartel que le habían colocado alrededor de la cabeza. No soy un Grimm. Si me tocas, tendrás que lidiar con Oiseschne. Con una pequeña imagen de una máscara sonriente. Los ojos de Black Belladonna se dirigieron hacia el cartel con curiosidad. Yang Xiaolong, por otro lado, oye, Rubes. Por favor, dime que al menos has comido. Será mejor que no hayas trabajado todo el día en esto. Ya comí, ya comí. Espera un momento. Deberías haber visto su trabajo en Crescent Rose.
casi se desmaya porque se olvidó de comer. ¿Papá realmente le permitió comer?, susurró Yang Xiaolong en tono de burla a sus compañeros de equipo. Black Belladonna sacudió la cabeza con una sonrisa y Lady Weiss murmuró: ¿por qué no me sorprende? Con una nota de cariño. Será mejor que no cuentes historias sobre mí. No me atrevería. Ruby Rose salió de la herrería interior, con gafas sobre su cabello desordenado, vistiendo un delantal grueso y guantes, y sosteniendo un objeto largo envuelto en una manta. El caballero se animó al verlo y Ruby Rose sonrió. Perdón por hacerte esperar. Toma. Ruby Rose le tendió el paquete y el caballero extendió la mano para desenvolver la manta. Y allí estaba su clavo. Diferente de antes, ya no estaba hecho de ese mineral pálido puro. Pero el caballero podía decir que su filo era lo suficientemente afilado para matar, lo suficientemente fuerte para resistir el ataque. No podía reprocharle a Ruby Rose que no pudiera forjar un clavo puro, dado lo raro que era el mineral pálido. El caballero miró fijamente a Ruby Rose, la herrera Ruby Rose, quien sonrió y empujó el clavo hacia él. Vamos, tómame. El caballero se arrodilló sobre una sola rodilla. No era la primera vez que sentía la pérdida de su otro brazo, pero agarró el clavo con toda la ceremonia que pudo reunir con su único brazo, inclinando la cabeza. En el momento en que agarró el clavo, envió un pulso de alma al alma. Y allí, dentro de la nueva hoja, pudo sentir los ecos del mineral pálido. Oh. Entiendo por qué lo llamas Oyounik, murmuró Black Belladonna. El caballero se puso de pie, levantó el clavo y lo hizo girar hasta que quedó en su agarre inverso preferido. Una vez más, el caballero se inclinó ante Ruby, el herrero de clavos. No hay necesidad de... Fue interrumpida por Yang Xiaolong, quien le puso un brazo sobre el hombro. Relájate, Ruby. Solo te están agradeciendo. Acéptalo, dijo Yang Xiaolong felizmente, mirando a Oyounik con menos desconfianza que antes. Supongo. Estoy muy orgullosa de esto. Traté de mantener el diseño lo más parecido posible, y el metal o aleación con el que estaba hecha esa vieja espada era difícil de trabajar, pero, Ruby señaló el clavo que sostenía el caballero. Dijo ella felizmente. Estoy impresionada, dijo Lady Weiss, admirando el clavo. Hiciste un buen trabajo, Ruby. La herrera Ruby rió y Yang Xiaolong le alborotó el cabello. Vamos, tenemos que comer algo. Y tú tienes que trabajar en esa tarea que nos dio Oblek. Oh no, lo olvidé por completo. No te preocupes, te ayudaremos, dijo Lady Weiss. Después de todo, estuviste trabajando en el arma del Oyounik todo el día. Una Schmee no olvida sus deudas. El Oyounik tampoco lo hizo. Oh, no es para tanto, ¿quieres mi ayuda o no? Oh, no, por favor. Solo te estoy tomando el pelo, Ruby. Vamos. Dado clavo y nombrado caballero, el equipo Ruby regresaba caminando a su dormitorio cuando se topó con su primer problema. Weiss sabía que sucedería tarde o temprano. Estaba sorprendida de que nadie hubiera armado un escándalo en la herrería. Ruby debía haber podido convencer a la gente con más facilidad de lo que Weiss creía posible. El problema era que Oyounik, aunque no era un Grimm, se parecía tanto a esas criaturas sin alma, tan inhumanas que Weiss sabía que alguien en Beacon se ofendería, tarde o temprano. Aunque, de todas las personas con las que se podía encontrar, pensó con amargura, tenía que ser Cardin Winchester y Russell Trush. Podía tratar con gente normal. ¿Patanes brutales como estos? Al menos sus compañeros de equipo compartían su disgusto. La expresión de Black se transformó en una mueca de desagrado al ver al dúo y la sonrisa de Yang se volvió un poco más aguda. Ruby, que había estado caminando junto a Oyounik, frunció el ceño al verlos. El único que no parecía perturbado era el propio Oyounik, por razones obvias. El caballero caminaba detrás de ellos con paso firme, contemplando las vistas de la Academia Beacon y, la mayoría de las veces, las ventanas y lo que había afuera. ¿Qué demonios es esa cosa?, dijo Cardin Winchester en voz alta mientras caminaba hacia ellos. Cualquier sorpresa en su voz se vio arruinada por la sonrisa burlona que tenía. Los rumores corrieron rápido y cuando Weiss fue dada de alta de la enfermería, escuchó los susurros sobre un extraño Grimm en el taller de armas. Parece el tipo de cosas que Pork podría encontrar, respondió Russell Trush. Weiss tuvo que darle la razón al idiota con cresta. Al profesor Pork le gustaban sus Grimm vivos como demostraciones.
Ahora la atención de Loyouknik estaba centrada en el CIR o el equipo CRDL. Weiss disfrutó un poco al ver a Russell vacilar. Cardin, por otro lado, hinchó el pecho y miró fijamente al caballero. ¿Qué demonios estás mirando?, dijo con brusquedad. El caballero inclinó la cabeza antes de volverse hacia Weiss. No le hagas caso, dijo Weiss, preparándose para pasar junto a los dos. Cardin se puso delante de ella, frunciendo el ceño. ¿Quién te crees que eres, actuando tan altiva y poderosamente?, preguntó. Weiss Schne, heredera de la compañía Schne Dust, dijo Blake con cara seria y Weiss reprimió una risita. Cardin gruñó y dio un paso hacia Blake. Weiss vio con el rabillo del ojo que Jan empezaba a moverse, y entonces todo quedó en silencio mientras el Loyouknik echaba la cabeza hacia atrás y rugía. Un rugido que no era de sonido, sino un silencio que sofocaba todo sonido, dejaba sin aliento y paralizaba el cuerpo. Cuando el sonido regresó, el caballero se cernía sobre Cardin y Russell, con una mano sobre el clavo de su espalda. «Vamos, hombre», dijo Russell, llevándose a rastras a Cardin, que estaba pálido. El dúo dobló la esquina, pero no antes de que Cardin gritara. «Esto no ha terminado». En el momento en que ambos se fueron, Jan comenzó a reír y Weiss sintió que una sonrisa amenazaba con romperse. Ella asintió hacia Loyouknik. «Gracias. Sabes, tal vez esto no sea tan malo», dijo Jan. Ninguno de ellos notó, en la luz naranja del crepúsculo, el reflejo de varias benjeflíes en el cristal de las ventanas. El silencio más profundo en la concha sagrada dado clavo y nombrado caballero,